Bienvenidos a este primer CIPAS del curso de Gestión Ambiental. Les habla su directora Luz Dari Castellanos. Bueno, acá resulta que aquí esto está transcribiendo, pero me está transcribiendo como pareciera que fuera otro idioma. Vamos a ver si le podemos quitar la transcripción. Vamos a detener la transcripción ocultada. Vamos a detener esa transcripción. No la queremos. Listo. Bueno, entonces bienvenidos a este CIPAS, donde vamos a hablar acerca de la matriz CONESA. Estamos con Maribel, Marisol y Valeria. Bueno, entonces vamos a compartir el archivo respectivo. Permítame en un momento que acá no me dejó. Listo, vamos a compartir acá. Bueno, allí estamos observando la pantalla. ¿Estamos observando la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, bueno, ¿ustedes son estudiantes mías o son estudiantes del profe William? Cuéntenme. Les escucho. De su merced, profe. Ah, bueno, para los que de pronto van a ver la grabación, pues resulta que se presentó una situación con el profesor William del Toro. Resulta que la mayoría de los estudiantes del curso están a cargo del profesor William. Y lo que pasó fue que el profesor William tuvo una cirugía, y una cirugía de los ojos. O sea, digo pues que es muy necesario en este oficio pues el contacto visual con las pantallas, ¿no? Por ello ha habido ausencia para lo que es la realimentación de los estudiantes. La universidad está al tanto de esto. Algunos que de pronto me han buscado, yo internamente les he revisado o atendido alguna inquietud. Pero ya es algo que la universidad soluciona. Bueno, el día de hoy nosotros estamos aquí porque queremos hablar acerca de la matriz de CONESA. Entonces, nuestra intención es hacer una evaluación del impacto ambiental. La identificación de impactos es una primera instancia, pero la evaluación es donde se va a determinar si el impacto ambiental es considero o simplemente no lo es, no tiene severidad en el ambiente. Para nosotros hacer una evaluación existen muchos métodos. Métodos que son cualitativos y métodos que son cuantitativos. Los métodos cualitativos, como su nombre lo indica, se basan en cualidades, es decir, cuando yo hablo de algo cualitativo es de una u otra manera tiene un cierto nivel de subjetividad de acuerdo a la apreciación del que esté evaluando. Cuando se aplican métodos cuantitativos, la objetividad, digamos, es mayor porque ya nos basamos de pronto en secuencias numéricas, en ecuaciones y en numeraciones precisas, en cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces es diferente. Nosotros aquí, en la mayoría, están en el programa Tecnología en Gestión de Empresas y en Administración de Empresas, que tienen este curso como electivo.
Por ende, nosotros vamos a aplicar es una metodología sencilla, que es cualitativa, que se llama la CONESA. A nivel de pronto de un ingeniero ambiental, pues él decide pronto maneja una metodología más compleja. Pero para el caso de nosotros, la metodología cualitativa, digamos que cumple con esta competencia de nosotros tener la capacidad de poder evaluar un impacto y comprenderlo. Bueno, esta matriz tiene unas instrucciones. Las instrucciones es que pues se presenta de qué se trata y hay un video. El método que estamos manejando, nuevamente lo resalto, se llama CONESA, pero este es CONESA simplificado. Un momento, por favor. Bueno, cuando decimos simplificado, quiere decir, como su nombre lo indica, que es algo así como una abreviación o como una abreviatura de la metodología completa, porque la metodología completa, a pesar de ser cualitativa, pues es un poco compleja. Entonces aquí vamos a verla de forma simplificada. Bueno, ¿cómo se hace? Para poder entenderla, pues hay una parte teórica donde se habla de unos criterios y también se habla de unos intervalos y de un algoritmo. ¿En qué consiste? Consiste en que cada uno de estos criterios va a tener un valor a los cuales luego se le va a aplicar una ecuación que se llama algoritmo. Mire que a pesar de ser cualitativa, aplicamos ecuación y tenemos unos intervalos o rangos para determinar qué número le vamos a colocar a cada criterio, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver todo. Y luego lo que vamos a hacer es llevar todos los impactos ambientales, los que tenemos acá, indicar su naturaleza y cada uno de estos criterios lo vamos a evaluar con un número, lo que nosotros consideremos. Y luego, después de que tengamos todos los criterios con su correspondiente evaluación, vamos a aplicar una ecuación. La ecuación va a dar un número y ese número me va a dar un significado, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, el método CONESA simplificado. Dice así, Vicente Conesa, ingeniero español y otros colaboradores formularon en 1993 una metodología para la evaluación del impacto ambiental. Su utilización es bastante compleja y es por eso que algunos expertos en evaluación de impacto ambiental han hecho una simplificación de su método utilizando los criterios y el algoritmo del método original, pero sin cumplir todos los pasos que establece CONESA en su propuesta. Bueno, entonces aquí empezamos. Signo. El criterio es acerca del signo si es positivo o negativo. Entonces, pueden haber impactos positivos y pueden haber negativos. Pues la verdad es que la mayoría de impactos son negativos, pero puede haber un impacto positivo como por ejemplo, aumento del empleo, como por ejemplo bienestar social para la población, como por ejemplo actividades de reforestación, ¿sí? Como por ejemplo actividades de reciclaje, eso puede ser algo positivo. Para el ejemplo que nosotros tenemos acá, nada es positivo, aquí todos los tenemos como naturaleza negativa, ¿sí? Luego viene el criterio que se llama intensidad y lo tenemos como IN. Entonces, ¿cuántos criterios son? Son todos estos. Intensidad, IN, momento, MO, reversibilidad, RB, acumulación, AC, periodicidad, PR, extensión, EX, persistencia, PE, sinergia, SI, efecto, EF y recuperabilidad, MC. Cada uno de ellos trae una explicación y un rango de valores para evaluarlo. Entonces empecemos con intensidad IN. Dice,
Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el área en el que se produce el efecto y 1 una mínima afectación. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un impacto ambiental, por ejemplo, la contaminación del agua. La contaminación puede ser moderada, puede ser mínima o puede ser severa. Entonces, de acuerdo a cómo sea esa contaminación, le vamos a colocar un valor entre 1 y 12. Entonces, si nosotros bajamos un poquito, tenemos que vamos a verificar qué tenemos que la intensidad, aquí lo tenemos, miren, naturaleza, benéfico, positivo y perjudicial negativo, pues ya lo vimos, no hay mucho que explicar allí. Pero acá sí, en intensidad. Si la intensidad del impacto es baja, entonces lo calificamos con 1. Si es media, con número 2. Si es alta, con número 4. Si es muy alta, con número 8. Y si es una destrucción masiva total, con número 12. Entonces, eso depende del impacto que estemos analizando. Por ejemplo, no es lo mismo, digamos que en un río tengamos, se haya diluido una botella, por decirlo así, de hipoclorito, que es el límpido, ¿sí? De pronto allí la intensidad es media. A que nosotros hablemos de que se derramó una cantidad de petróleo en un río o en el mar, entonces allí hablaríamos de una intensidad total de 12, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos escuchando? Por favor, me confirma si me escuchan. Y profe, se le escucha claro y bien. Pero entonces no hay inquietudes. Bueno, sigamos acá. Entonces tenemos luego, miremos en el ejemplo. ¿Qué pasó en el ejemplo? No, hubo una reducción de cobertura vegetal y la intensidad apenas fue de 2. Entonces, como la intensidad apenas fue de 2, fue una intensidad baja. Posteriormente tendríamos la extensión EX, que es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Porcentaje de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual de 1. Por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total de 8. Como el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le corresponde en función del porcentaje de extensión en que se manifieste. Entonces, si vamos a los intervalos, tenemos que la extensión, si es puntual es 1, si es parcial es 2, si es extensa es 4, si es total es 8 y si es crítica se le aumentan 4 para un total de 12. ¿Cómo saber esto? Volvamos al ejemplo de la contaminación del agua. Si, por ejemplo, el hipoclorito se deshace en el río, pero no pasa a mayores, podemos decir que es una contaminación parcial de 2. Pero si hablamos de que es un petróleo que se derrama sobre un río y luego este río desemboca en otro río y este río luego desemboca en el mar, entonces allí no es puntual la contaminación, allí es crítica o total. Entonces calificaríamos con un valor entre 8 y 12, ¿sí? Entonces, eso es lo que analizamos. Si vamos al ejemplo, aquí en reducción de cobertura vegetal tendríamos que es algo puntual, por eso en extensión tiene el número 2. ¿Preguntas? Bueno, yo voy a ir explicando y si hay alguna pregunta me dice. Momento MO. Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado.
Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato. Y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un periodo de tiempo mayor a 5 años, largo plazo, 1. Entonces vamos a mirar qué me dicen acá los intervalos. Me dice que largo plazo es 1, mediano plazo 2, inmediato 4 y crítico más 4. Por ejemplo, la deforestación. La deforestación es algo que indica que se ha perdido la cobertura vegetal y generalmente observamos una montaña de color como rojo o naranja. Entonces allí podemos indicar que eso no se va a recuperar de un día para otro, no. Eso requiere un tiempo. Entonces allí sería un efecto inmediato, que sería 4, ¿sí? Entonces, si tenemos un impacto ambiental que de pronto es muy pequeño, no es grave, pero siempre se está dando. Es como de esas situaciones, digamos, que, que permanecen allí, o sea, que aparece y aparece todos los días, un poquito todos los días. Entonces allí se podría presentar una alteración en el largo plazo que se calificaría como 1. Si vamos al ejemplo, tenemos que la reducción de cobertura vegetal está calificada como 4. O sea que es algo que la reducción de la cobertura vegetal es algo que se tiene o se manifiesta de forma inmediata. Por eso se le colocó el número 4. Viene luego la persistencia, PE. Es el tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. O sea, ocurrió el evento. ¿Y cuánto tiempo se demora el recurso natural para volver a estar en su equilibrio como estaba antes de que ocurriera ese evento de contaminación ambiental? Si es una contaminación fugaz e inmediatamente el recurso natural tiene la capacidad de volver a estar en su equilibrio, es 1. Pero si ya requiere un poco más de tiempo, sería 2. Y si ya es algo permanente, sería un 4, ¿sí? Dependiendo de qué tanto se demore el recurso natural en recuperarse. Por ejemplo, si hablamos de la erosión se puede contrarrestar, se puede recuperar el suelo por medio de algunas técnicas, entre ellas a la que yo expliqué en la primera webconferencia que se llama sistema de trinchos vivos, pero eso lleva un tiempo, eso no es inmediato, por lo menos 2 a más años. Entonces podríamos decir que está entre 2 y 4, podría ser un 3, ¿sí? De 3 a 4. En el ejemplo que nosotros tenemos, la persistencia es de 4, lo que indica que es un efecto permanente, ¿sí? La reducción de la cobertura vegetal aquí se consideró algo como permanente, como que no se le estaba dando la atención pertinente. Posteriormente viene reversibilidad RB. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Entonces, aquí ya no, aquí estamos diciendo que se presentó un impacto ambiental, pero que la misma naturaleza va a volver a su equilibrio sin que el hombre intervenga con alguna de las herramientas. Entonces, de acuerdo a eso, la reversibilidad puede ser en un corto plazo calificado como 1, en un mediano plazo como 2 e irreversible como 4. Entonces, volvamos a la erosión. La erosión que naturalmente, digamos, se restaure, eso es como difícil, como irreversible, como 4. Pero si ya yo como persona interesada en el medio ambiente instauro el sistema de los trinchos vivos, le hago el seguimiento, mantenimiento, estoy allí pendiente de ese proceso
2 a más años, entonces allí es diferente, ¿no? Pero si el hombre no interviene, sino que espera que la naturaleza en su sabiduría autónomamente vuelva a su equilibrio, entonces allí tendríamos que podría ser algo irreversible. Para el caso es 1, o sea que la naturaleza sí puede regenerar la cobertura vegetal porque seguramente hay suelo allí, seguro no hay erosión. ¿Preguntas? Bueno, parece que no. O todo claro o todo oscuro, si no hay ninguna pregunta. Bueno, después de la reversibilidad, vamos a ver qué sigue acá. Sigue sinergia y luego acumulación. Bueno, vamos a ver sinergia. Sinergia. Este atributo contempla el reforzamiento de 2 o más efectos simples. El componente total de la manifestación de los efectos simples provocados por acciones que actúan simultáneamente es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que los provocan actúan de manera independiente, no simultánea. Ya lo explico. Sin sinergismo simple, 1. Muy sinérgico 2. Muy sinérgico 4. Bueno, entonces, de pronto allí no entendimos nada. Resulta que la sinergia se refiere como cuando hay una unión. Por ejemplo, una industria está emitiendo gases por su chimenea sin ningún tratamiento. Dentro de esos gases, dentro de ese humo que sale por una chimenea o por un tubo que vemos desde una carretera o que lo vemos a lo lejos, hay un humo, sale un humo. En ese humo hay varios componentes químicos como CO2 y pueden haber otros como partículas también. Y en casos ya muy contaminantes pueden haber óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, NOx o SOx en fórmula química. Ellos salen de el proceso de contaminación por combustión que hay allí en una industria y que sale por una chimenea, ¿sí? O sea, una contaminación del aire, ¿sí? Pero resulta que nosotros vivimos en un sistema, aquí nuestro planeta Tierra es nuestro sistema, y en este planeta tenemos unos ciclos biogeoquímicos, entre ellos tenemos el ciclo del agua, y resulta que el agua, dentro del proceso del ciclo del agua tenemos lo que es la evaporación, donde se forman las nubes y luego vuelve a haber una precipitación de agua o una lluvia, y es un ciclo. Y el agua siempre es la misma, sino que cambia de estado. Entonces, ¿qué pasa con estos óxidos de nitrógeno y de azufre que salieron por la chimenea en la contaminación del aire? Que se involucraron en el ciclo del agua. Y al involucrarse en el ciclo del agua, se va a generar un agua contaminada. O sea que va a llover agua contaminada, así como lo escucha. Y esa agua contaminada se llama lluvia ácida. Lluvia ácida. Y esa lluvia ácida daña los suelos, daña incluso las edificaciones, ¿sí? Entonces allí nosotros diríamos que es algo muy sinérgico, porque se asoció con otro elemento para producir otra contaminación u otro problema ambiental. O podríamos decir que es sinérgico cuando el problema de pronto no es tan serio. O que simplemente no es sinérgico, o sea, sin sinergismo cuando no se asocia con ningún otro elemento. Aquí vamos en el ejemplo, yo diría que sería 1, claro, porque la reducción de la cobertura vegetal no se asocia con ningún otro elemento. ¿Preguntas? Sigue acumulación. Acumulación. Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Cuando una acción no produce efectos acumulativos, o sea, hay una acumulación simple, el efecto se valora como 1. Si el efecto producido es acumulativo, el valor se incrementa a 4. Bueno, entonces acá en el rango me dice que la acumulación simple es 1 y si es acumulativo es 4. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con todo el CO2 que sale a la atmósfera? El CO2 es captado por las plantas en el proceso de fotosíntesis donde ellas respiran CO2 y expulsan oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Bueno, tenemos una mezcla en el aire que es oxígeno y nitrógeno y vapor de agua. Pero entonces, ¿qué pasaría si este CO2 empieza a estar allí presente, y no hay suficientes plantas, árboles para que lo respiren y nos den oxígeno, o sea, para que hagan la fotosíntesis? Entonces empieza a acumularse y es lo que conocemos como efecto invernadero. Entonces empieza a haber mucho calor, aumenta la temperatura y con ello pues todos los problemas que conlleva a que haya más lluvias a veces, cuando los inviernos sean un poco más intensos, o también que digamos que cuando tenemos sequías, o sea, cuando no llueve, también sea más intenso. Entonces ya allí nos vamos a los extremos. No hay un equilibrio, sino que todos los fenómenos se vuelven un poco intensos y difíciles, ¿sí? Entonces, yo diría que para el ejemplo de la cobertura vegetal, la acumulación sería de 1, exactamente. Es de 1 porque pues no se acumula con otro elemento. Preguntas. Bueno, sigue efecto EF. Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. Puede ser directa o primaria, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta, o indirecto o secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. Bueno, de pronto puede ser un poco complejo entender el texto. Tenemos indirecto 1 y directo 4. Entonces vamos a ver esto en qué consiste. Por ejemplo, si nosotros retiramos la cobertura vegetal, esto nos puede llevar a que haya una erosión. No inmediatamente, pero con el tiempo y las condiciones ambientales sí, porque si queda el suelo sin cobertura vegetal, entonces si hay viento se puede llevar el suelo, si hay lluvia se puede llevar el suelo, ¿sí? Y a largo plazo, o ni tan largo plazo, a un determinado tiempo, entonces puede aparecer la erosión, ¿sí? Entonces de esa manera entonces nosotros evaluamos el efecto. Para el caso tenemos un efecto 4. ¿Por qué 4? Porque el 4 es directo. Es decir, si nosotros dejamos el suelo sin cobertura vegetal, entonces quiere decir que ese suelo posiblemente se va a degradar y va a haber una erosión, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, muy calladas. Pero dice APR, dice que se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente. Efecto periódico, de forma impredecible en el tiempo. Efecto irregular o constante en el tiempo. Efecto continuo. Y tenemos que es irregular o aperiódico o discontinuo con 1, periódico 2 y continuo 4. ¿Qué se refiere esto? Se refiere a que se presenta
pero se va, o se presenta cada cierto tiempo, o está de manera permanente. Entonces, vamos a dar un ejemplo. La quema de caña. La quema de caña, afortunadamente, cada vez es menos. La quema de caña hace muchos años era todos los días. Después ya era esporádicamente, ahora ya casi no pasa. Lo digo porque como yo vivo en Palmira Valle, entonces estoy rodeada de caña. Y desde que era niña, pues he vivido con esa situación de la caña. Entonces, cuando era niña y quemaban a diario caña, eso se produce una cantidad de ceniza, humo, y fuera de eso impacta negativamente lo que es la flora y la fauna del suelo, porque si se quema el suelo también. Entonces morían animalitos, y fuera de eso los microorganismos que no alcanzamos ni siquiera a ver con nuestros ojos también se estaban allí sufriendo por ello. Entonces allí tendríamos un valor de 4. Cuando decíamos que ya quemaban caña, digamos cada mes, entonces podríamos decir que era algo periódico con un valor de 2. Pero hoy día ya eso no se ve, afortunadamente, porque existen las máquinas estas cosechadoras que tienen una gran eficiencia y no generan ninguna quema. Es una tecnología muy buena, entonces eso ya casi no se ve. ¿Por qué todavía queman caña? Por la parte social, porque todavía hay personas que su sustento, su empleo, su ingreso depende de cortar caña. No como antes, ¿no? Ya esto son mínimas, un número reducido de personas, pero entonces por ello todavía hay presencia de quema de caña. Entonces ahora es irregular o aperiódico o discontinuo y se califica como 1. Si vamos a nuestro ejemplo, también sería 1, porque no es algo permanente, sino es algo puntual y que no se está generando diariamente. Bueno, tenemos MC, acumulación. Perdón, no, MC es recuperabilidad. La recuperabilidad, la tenemos por acá arribita, se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medio de la intervención humana, o sea, mediante la implementación de medidas de manejo ambiental. Aquí ya el hombre se involucra con algún proceso de manejo ambiental, como le decía ahora el de los trinchos vivos. Cuando el efecto es irrecuperable, alteración imposible de reparar tanto por la acción natural como por la humana, le asignamos el valor de 8. Allí hay un ejemplo que no se pudo recuperar esto ni humanamente ni naturalmente, o se recuperará naturalmente dentro de miles de años, que son las explosiones nucleares. Entonces, ustedes de pronto no saben, pero en el año 1986 creo, hubo una explosión de un reactor nuclear en la Unión Soviética en un territorio que se llama Chernobyl. En eso fue en el año 1986 y estamos en el 2023. Y a la actualidad eso allá está lleno de radiación, allá no vive nadie, o sea, ese es un pueblo fantasma, ¿no? Viven unas personas que de una u otra manera sus genes se adaptaron a vivir allá. Eso, pero si usted o yo vamos allá, nos morimos, porque la radiación es exageradamente alta y nuestro cuerpo humano no la resiste, no está diseñado para eso, daña todas las células. Entonces allí sería 8, porque ni lo humano ni lo natural lo puede solucionar. Dentro de miles de años, creo que son 2000 años, no recuerdo cuántos años realmente, pero miles, no son cientos, sino miles de años, ya la radiación se desvanecerá allá en ese lugar. Entonces, aquí tendríamos que la recuperabilidad, si es recuperable inmediato, es 1, recuperable a mediano plazo 2, mitigable o compensable 4 e irrecuperable 8. Entonces, acá en nuestro ejemplo lo tenemos como 2, porque se le consideró que es recuperable a mediano plazo. Lo único que habría que hacer es volver a generar cobertura vegetal para que se genere otra vez la materia vegetal. Bueno, después de haberlos
valorado todos los criterios, entonces viene la importancia. ¿Qué es esto? La importancia I es igual 2 veces intensidad más 2 veces extensión más momento más persistencia más reversibilidad más sinergia más acumulación más efecto más periodicidad más recuperabilidad. Entonces ustedes no tienen que ponerse a calcular esto porque aquí automáticamente ya en el Excel tenemos la fórmula dada. Sí, miren. Es que no lo he habilitado la edición. Bueno, cuando tenemos aquí la fórmula dada, yo no tengo que hacer nada, solamente digitar los criterios con los números que corresponda de acuerdo a mi valoración y colocar aquí, por favor, en esta primera columna, los impactos que son de su proyecto, no estos. Estos son un ejemplo, y es un ejemplo aislado. Ustedes tienen que colocarlos de su proyecto. Bueno, entonces este número me va a dar un color. Entonces, ¿de dónde viene el color? El color sí es algo que yo, digamos, lo quise colocar. Y tenemos que verde es para inferiores a 25. Es decir, lo que me dé 25 quiere decir que no tengo que hacer nada. El medio ambiente lo soluciona solito. Lo que me dé entre 25 y 50 son moderados, o sea, casi todos. ¿Y qué hay que hacer aquí? Sugerir las medidas de control. Entonces, si hay reducción de cobertura vegetal y el impacto es moderado, pues por lógica la medida de control sería llevar a cabo procesos de reforestación donde haya eh, un suelo que no tenga cobertura vegetal, ¿sí? O si de pronto la reducción de la cobertura vegetal es porque hubo una construcción, entonces hoy día ustedes han visto que en las construcciones modernas hay paredes que son jardines verticales. Entonces, esa es otra medida de mitigación o parte del plan de manejo. ¿Sí? Si está el valor entre 50 y 75, son severos y están con color naranja, y allí también hay que sugerir qué se debe hacer para que el impacto sea menor. Y si son superiores a 75, son críticos y también hay que sugerir qué es lo que se debe hacer. Bueno, entonces de esto es que se trata la explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces me dicen que no hay preguntas. Básicamente, entonces, este es el tema que se quería abordar en este CIPAS. Les agradezco mucho su asistencia, haber estado acá. Y entonces se compartirán los foros. Mañana yo creo que se tenga ya la grabación. Entonces les deseo una muy, muy feliz tarde. Para todas, feliz tarde. ¿Damos entonces por terminado? Bueno, parece que sí. Bueno, parece que quedó claro. Bueno, entonces una feliz tarde para las tres. Bueno, hasta una próxima oportunidad.